Buenas tardes. Estamos aquí en el segundo simposio internacional de literaturas y conurbanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta ocasión vamos a hablar de los signos de la presencia del poeta Daniel Gayoso, a quien saludamos y le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muy a gusto de estar charlando con vos y compartiendo estas cosas. Y Bueno, agradecido a la universidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a leer una biografía tuya y dice así: para los que no lo conocen, Daniel Gayoso nació en Buenos Aires en 1957, es poeta y docente universitario. Ha publicado El laberinto invisible en 1988, Marea secreta en el mismo año, Los ojos inversos en 1999, La noche coral en 2001, Astillado en 2002, Magos y animales de 2007, La astucia de la luz de 2010, Solo púrpura, cielo en movimiento 2012, Los signos de la presencia, la primera edición, que es del 2012 también, La inicial infinita, poemas reunidos entre 2013 y 2016, Los signos de la presencia lírica en prosa de 2017, Los signos de la presencia lírica en prosa, que ofrece las versiones definitivas de su obra, esto es de 2019. Dije, poemas y fotografías de 2020, y Nacimiento del futuro, los inmigrantes en la mirada de los poetas argentinos, un ensayo de 2021 que fuera distinguido con motivo del bicentenario, dice aquí. No sé si ahora me aclarás, parece que me falta algún dato. También agrego que ha sido uno de los poetas seleccionados para 200 años de poesía argentina, una antología, una impresionante antología editada por Jorge Monteleone en Buenos Aires en 2013. Bueno, te damos la bienvenida nuevamente, Daniel. ¿Cómo era esto del premio del ensayo? Porque me parece que me faltaba algo ahí. La sigla CFI es Consejo Federal de Inversiones. Ajá. Ese concurso se vinculaba al Bicentenario y bueno, tomé ese tema y finalmente no solo, digamos, gané una primera mención, sino que se pudo editar en forma de ebook. Imaginante lo editó, y al trabajo original pude sumarle, hablando de antologías, una breve antología de poetas de esta época, que completan a los que incluye el ensayo. Claro. Es decir, desde Lugones, el ensayo abarca desde Lugones hasta Juan Gelman. Pero bueno, en esa breve antología del final, bueno, recibí la generosa colaboración de, no sé, menciono algunos, no voy a recordar a todos quizá, pero de Inés Araoz, de Susana Cabucci, de Juan Carlos Moisés, y bueno, varios poetas, que el subtítulo es Los inmigrantes en la mirada de los poetas argentinos. Y entonces me pareció que era un aporte, que no quede en los 60, sino que, bueno, los poetas que están escribiendo ahora, que estaban haciéndolo en el 2021, tuvieran un lugar.
la mirada actual, la mirada este, de nuestros pares, ¿no? Así que, en fin, fue muy agradable, muy grato publicar un ensayo, Es un ¿no? trabajo que hiciste, me quedo en esto porque quizás me queda la duda a mí todavía. ¿Lo hiciste en dos etapas entonces al trabajo? ¿O desde el principio pensabas incluir la antología? Lo hice para participar del concurso Ujú. del Bicentenario, ¿no? Organizado por el CFI. Y después quedó ese material. Y Ahí en está. medio de tantas cosas, bueno, tuve la suerte de publicar en el 2020, Dije, ese es el título, Dije, poemas y fotografías. Bueno, y recoger ahí la experiencia de la práctica fotográfica, hecha este, con elementos de aficionado, ¿no? Pero pretendiendo el logro de algo artístico y reunirlo con poemas en verso. Y eso en el 2020. Y en el 2021 digo, bueno, ¿esto cómo puede continuar? Y me acordé de ese material, lo revisé, lo completé y bueno, las ilustraciones de Daniel Ponce, del poeta y multifacético creador, ¿no? Y amigo mío. Eh, y en 2 años terribles, 2020, 2021, pude al menos, no sé, aportar eso. Y resultó el ensayo mucho más convocante de lo que yo creí. Porque en esos meses recuerdo que había toda una... este, mm, que en las casas de fotografía me lo comentaban. La gente pedía imprimir fotos, digitalizarlas, había toda una revisión de lo pasado. El presente era tan complicado, tan sin horizonte, aparentemente, que muchos volvían a lo que fue una vez, a buscar un sentido en los ancestros, en las raíces. Y todo eso, bueno, había indicadores sociales. Y fue una de las cosas que me llevó a acordarme de aquel ensayo, bueno, que ganó un premio, pero quedó ahí y pude rescatarlo y publicarlo, ¿no? Qué bien, qué buen trabajo, qué interesante. Bien, y recién hablaste del poema, cuando dijiste poema en verso, y una de mis inquietudes al acercarme a tu obra ha sido esto de tu cultivo del poema en verso, por un lado, y del poema en prosa, tan extenso, ¿no? También por Ujú. otro. ¿Para vos esto implica una diferencia? ¿Te parás de una forma diferente cuando vas a crear? ¿Tiene que ver lo que vas a decir con la estructura que elegís? Un poco por este lado iba la pregunta. Ajá. Eh, Mirá, en el primer libro, el que vos mencionaste, El laberinto invisible del 88, ahí coexisten poemas en verso y en prosa, casi indistintamente. No hay una sección como después se ocurrió con algún que otro libro donde predominaban los poemas en prosa, pero había una sección como un interludio de poemas en verso. Pero en aquel libro, en El laberinto invisible, estaban mezclados, porque en algún momento eh, algo que quizás tenga que ver con el ritmo o con la necesidad de condensación, eh, o con cosas
que no sé, tal vez me entere porque algún crítico, alguien me lo diga, pero que a mí no me importaba demasiado. Casi diría que no me importa ahora, pero bueno, debería importarme, entonces no lo voy a decir, que no me importa, pero no me importa tanto. Es decir, si la función poética aparecía en el poema en verso, que se supone que tiene que aparecer, se supone, porque a veces está menguada, hay escasa poesía en un poema en verso que uno lo muestra de lejos, ¿no? A mí me ha pasado dando clase, Ujú. preguntar, desde lejos no podían leer una comisión, un curso, en distintos niveles, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es, es una poesía, es un poema. Eh, pero bueno, había que ver si lo poético, la función poética era central y estaba lograda plenamente, y no siempre es así. Si yo hubiera el lugar de un poema, digamos, de mediana calidad, escribir cosas totalmente incoherentes, no al modo surrealista de la escritura automática, sino, bueno, deliberadamente cualquier cosa, pero en forma de versos, poniendo alguna mayúscula y algún signo de puntuación, lo muestro de lejos, me van a decir, si es un poema, es poesía. Son Claro, cosas distintas, ¿no? Bueno, pero en fin, a veces una palabra reemplaza a la otra, sustituye a la otra. En cambio, si muestro algo en prosa, no van a decir es un poema, no van a decir es poesía. Esa distinción es falsa. Aquello de la poesía es poesía y la prosa es prosa, es mezclar categorías que no tienen nada que ver. Una cosa es la función poética. Esa función poética se puede dar en un poema en verso o en un poema en prosa, como algo central. Y entonces, el género, si es que se puede llamar género, algunos dicen, no, la poesía no es un género, es algo más, bueno, la lírica, digamos, como la narrativa, la dramática, este, puede aparecer plenamente con la disposición espacial del verso o de la prosa. Y no es obstáculo que esté escrito en prosa para que sea verdaderamente un poema. Y ejemplos sobran, ¿no? Eh, de modo que, eh, bueno, la lectura de Pizarnik, de Extracción de la piedra de locura, El infierno musical, los últimos dos libros de Pizarnik, donde hay poemas en prosa y poemas en verso. ¿Y quién podría dudar de la calidad, de que son poesía y de la calidad poética? claro. Eh, lo mismo, bueno, con las iluminaciones de Rimbaud, Ujú. eh, con los pequeños poemas en prosa de Baudelaire y, bueno, tantos y tantos ejemplos. Sí, sí, En sí. fin, lo sentía como interesantes, a veces algo me resultaba más propicio para escribir en verso, eh, esa disposición gráfica, a veces no, a veces en prosa, pero bueno, hubo que batallar con, con esos prejuicios y esas confusiones de una disposición gráfica, espacial, digamos que eso resolviera qué es poesía y qué no, y qué no. Eh, bueno, ese es uno de los modestos aportes de ese primer libro, ¿no? Que en realidad es una continuación de otros poetas que han escrito Claro, en prosa. claro. Pero bueno, es un tema que cada tanto es bueno ver desde distintos Sí. ángulos, ¿no? De distintas interpretaciones. Antes, hace décadas, había que defenderlo más, había que discutirlo. Claro, Eh, no, era- pienso, ¿no? Desde mi modesto entender, un poco también tenía que ver con esto de que todo lo formal era mucho más rígido, ¿no? Y quizás por eso había que defenderlo más. Se me ocurre, no sé. Eh, claro. Como pero en otro bueno, momento, el verso libre no era verso porque no estaba medido y porque no tenía claro, rima. claro. eh, y, y bueno.
pero no todo es para siempre. Claro, claro. Entonces uno puede innovar y pagar el costo de la innovación o de lo que es visto como transgresión. Pero para mí es una cuestión superada, que en realidad ya cuando yo escribía ese primer libro, ya para mí estaba superada, pero veía que objetivamente en la realidad social, cultural, no era así, ¿no? Claro. Sí, sí. El punto que después toda la escritura del 88 hasta el 2012, ¿no? Eh, la agrupé en Los signos de la presencia, esa primera edición donde no se distinguía prosa y verso. Y Ah, en la después primera sí, no se distinguía, porque yo no tuve acceso no, todavía a están esa separaditos, ¿no? edición. Con Claro, predominio porque te iba a de... preguntar eso, porque tenía idea de la segunda, o sea, algo he leído de una la leí completa, la otra no, de ediciones posteriores, y no sabía que en la primera estaba mezclado esto, ¿no? Y te iba a Sí, hacer, ya que estoy, en la aprovecho primera... para hacerte una pregunta. ¿Por qué estas antologías personales? ¿El porqué de este trabajo tuyo? eh, bueno, se supone que si lo que hacemos tiene alguna calidad, algún valor, en algún momento alguien va a hacer una antología de nuestra obra Ujú. o va a elegir dos, un poema, dos o tres para una antología que incluye a otros poetas. Entonces yo pensé, no, tengo que adelantarme a eso, que inevitablemente va a pasar, eh, y eh, revisar mis libros. Lo hice y me di cuenta de que había desniveles en cuanto a la calidad. No tengo ningún problema en decirlo. Es decir, no todos los poemas tenían el mismo grado de felicidad, ¿no? En sentido de felicidad, en sentido de eficacia. Ujú. Entonces, dije, bueno, la antología la voy a hacer yo. Voy a hacerla lo más amplia posible. Empecemos con los poemas en prosa. Los publiqué en el 2017 en Imaginante Editorial. Y hay algunos a los que no les tuve que tocar nada, salvo un cambio en cuanto a los signos a los enfáticos, a los pronombres enfáticos, a los signos de interrogación y exclamación, dejando solamente tildes y utilizándolos si era muy necesario. Lograr la fuerza eh, por otros medios, no con eh, exclamaciones, interrogaciones, puntos suspensivos que dan la idea de que algo que se sugiere, que queda flotando algo que no sabemos si queda flotando o se sugiere en realidad. Entonces, secar el poema de eso, ponerlo un poco más sobrio. Eso es un criterio con respecto a algo muy puntual. Pero además veía que salvado ese aspecto, algunos poemas podían quedar así como estaban y otros necesitaban algún toquecito, dos o tres detalles, y entonces ya subían un escalón, digamos. Y hay un tercer grupo de poemas que precisaban no una reescritura, pero ahí en el límite, una corrección un poco más profunda. Entonces, a mí lo que me gustaría es que de mi obra se tuviera en cuenta y yo fuera juzgado, digamos, en lo poético, por
estos dos libros que tengo frente a mí ahora, Los signos de la presencia, lírica en prosa, editorial Imaginante, lírica en verso, editorial Leviatán. Y después, bueno, los dedije, no las fotografías, que son fotografías de un aficionado, con la orientación de un gran maestro de la fotografía, como es Jorge Lupo, con el que estudié, y que, bueno, los estudios con él los interrumpió la pandemia, pero bueno, hice una selección muy ceñida y poemas escritos en verso. Después el ensayo y algunas cosas más, lo que seguí escribiendo en adelante, un conjunto que tengo de poemas, acá señalo la computadora que está a mi derecha, y después, bueno, una obra que se podría decir menor, aunque Juan Carlos Moisés, que escribió el prólogo, me dice que yo digo que es menor, pero que en realidad no lo es. Bueno, él escribió el prólogo, se ve que le gustaron. Unas coplas. Ah, Eh, Otra cosa de la pandemia, eh, que eh, siempre me gustó como un juego eh, versificar, rimar, pero si ya el poema en prosa tenía dificultades, después habría que hablar de los haiku y de los tanka, ¿no? Que también tuvieron otras dificultades te iba a preguntar aparte. acerca de, cuando hablamos de poema en verso, de tu predilección por estas formas breves, justamente. Ah, sí, está Tu, bien. tu cultivo, Mira, ¿no? Estas formas. sí, a estas coplitas de las que no quiero olvidarme, más que nada porque me acuerdo de este querido poeta Juan Carlos Moisés, que conocí cuando él publicó su segundo libro, Querido Mundo. También salía el mismo año El laberinto invisible. eh, este, mm, y el título es Laurel, porque surgieron de un juego con mi hija que se llama Laura, ella, y entonces un divertimento. Y entonces lo que quise publicarlas, se publicaron gracias a la generosidad de José María Palagoro, el, eh, se me escapa el blog, Aromito, 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 sí. sí, se comunicó conmigo no hace mucho, me dijo, mira, Daniel, hay 1200 entradas en el blog para leer estas coplistas, ¿no? Este, y, y bueno, un divertimento. ¿Por qué? Porque yo quería llevar en épocas tan aciagas algo que despertara una cierta sonrisa, algo llevadero, algo que se dejara leer, que fuera grato, que fuera gentil. Y me parece que se realizó. Bueno, una forma breve, como lo son, bien lo decías, eh, el haiku, el tanka, formas japonesas, ¿no? En torno a las que hay una disputa, porque a veces una puja de quién tiene el saber y el poder para decir, esto es un haiku, esto no. Cumple con tal y tal cosa, lo es. Cumple con tal y tal otra, no lo es. A veces, dejando de lado si es algo donde hay poesía, si es un logro poético, porque también puede cumplir con no tres, cuatro, cinco requisitos, sino con toda la normativa de toda la tradición japonesa y no estar hueco, como una nuez que se partió y alguien se la comió y no quedó más que la cáscara, Qué lo mismo. interesantes. Claro. Y entonces yo quise hacer algo, quise escribir, tomar esas formas de mucha síntesis, muy exigentes, que más allá de que fueran, yo mismo las puedo ver desde otro lugar y decir,
esto es un haiku, esto no, pero no es lo importante. La cuestión es si es poesía o no, y si producen algo que se acerca o se asemeja a lo que puede producir un haiku clásico. Y que sabemos, ¿no? Esa forma de 17 sílabas, un verso de 5, otro de 7 y un tercero de 5. Se supone que entre el primero y los dos siguientes, o entre los dos primeros y el último, hay un corte, una ruptura, que es la que produce un efecto. Supuestamente esa ruptura produce el efecto de la iluminación, del Satori. Bueno, yo la verdad que no sé si produce eso. La verdad que a mí me parece que es pretencioso. Este, puede ser una cierta iluminación sobre ciertas cosas de la vida. Bueno, con menos pretensión yo escribí lo mío. Este, y supe, leyendo a la vez, porque siempre que incursionaba de una forma, leía mucho de otros autores que habían escrito, habían cultivado esa forma y qué habían hecho. Eso con el poema en prosa, con las formas japonesas y con las coplas inclusive. Cancioneros y cancioneros. Tomé siempre muy en serio, con mucha dedicación todo esto. Y vi que, bueno, hay toda una evolución, que lo que en una época estaba admitido, otra generación innovaba, transgredía, no es tan plano, tan unívoca la perspectiva sobre el haiku. Después, el tanka tiene una extensión un poco mayor. Son un verso de 5, otro de 7, otro de 5 y los últimos dos de 7. Que supuestamente esos dos, no al modo del haiku, pero eh, se diferencian, aunque están escritos a continuación, pero se diferencian de la primera parte, del planteo de la primera parte, descriptivo, narrativo. No me sentí del todo cómodo con esa forma, y entonces le quité al penúltimo verso 2 sílabas. Y con esa variante, eh, porque a mí me gusta la tradición, me gusta conocerla, hay una riqueza enorme, ¿cómo uno la va a desconocer? Pero también me gusta transgredir, me Claro. gusta jugar, me gusta divertirme y me gusta ser yo, no ser, digamos, el eco del eco del eco de alguna voz, ¿no? Vas a saber cuándo y dónde. Bueno, lo intenté, haiku, tanka, con esa variante y con título. Eh, y después, cuando todo eso me resultó un poco fácil, de la pura práctica, no es un invento mío, pero no es tan habitual, reduje el haiku a eh, 3 versos, sí, pero de 3, 5 y 3 sílabas, es decir, 11. Y a ver qué se podía hacer con eso. Es como bailar un tango en una baldosa, valga la metáfora. Está bien. Y bueno, intentos, y después lo de la copla. Y con respecto a los poemas en prosa, primero tenían una extensión de cerca de 10 líneas o menos. Pero después a instancias del pedido de un amigo, ¿por qué no escribís poemas en prosa más largos? No te animás, y no, porque hay que mantener la intensidad y la coherencia de la imagen, se va a volver muy heterogénea, no sé cómo dominar eso, y no, hasta que un día me decidí escribir poemas en prosa largos, al modo, salvando las distancias y, por supuesto, de esos poemas largos de Pizarnik, por ejemplo, Noche compartida en el recuerdo de una huida, o, bueno,
sabemos, esos poemas que son piezas magistrales, ¿no? Eh, pero bueno, también ella escribió en una época eh, poemas muy breves y reivindicaba que fueran cada vez más breves, puntos luminosos, decía incandescentes, hay toda una caracterización así. Y si hay poesía, ¿no? Y si eso puede comunicar, si puede llegar a otro, y puede conmover y mover algo en, en la visión del mundo, en la visión de sí mismo, de quien lee o quien escucha, bueno, para mí, bienvenida sea, la escriba yo o la escriba cualquiera. Está bien. Bueno, hermoso escucharte. Muy, muy enriquecedor todo lo que nos contás. Y ahora queremos escuchar algo de tu obra, entonces, algo que hayas seleccionado para hoy. Mirá, si querés, lo hacemos a la carta. Es decir, vos pedime un poema en prosa, No, no, por favor, hacelo a tu ritmo, que seguramente vas a elegir mejor que yo. mira, me gustaría darle cabida en primer lugar, Lírica en Verso, al libro de Leviatán, ¿no? Y de paso saludar a Claudia Schwartz y Gerardo Manfredi, ¿no? Que fueron tan amables y tan generosos también conmigo. Y comenzar por esa forma intermedia que es difícil de leer, porque tiene 5 versos, no 3, pero igual es difícil porque uno se queda con la sensación de, ya está, ya terminó, ¿no? Está acostumbrado el oído a algo de mayor extensión. Y si no, parece que faltara, siempre falta. Este, entonces, empecemos más o menos por la mitad con estos poemas con título y con eh, de 7 versos. El título es Asceta, ascetismo, ¿no? Un pasto ralo, las ásperas cortezas, las ramas altas, nada que asir, y un ayer que me suelta. Aleph, o Aleph, como quieran pronunciarlo, el título del cuento de Borges, ¿no? Que me parece que es más famoso que el Aleph mismo. Oscuro día que dispersas mi fe como a tus pájaros, salva esa luz por donde todo vuelve. Pietà, ver el dolor, su tempestad en fuga que nos silencia, y tanto adiós de labios parpadeando. El, ¿Qué va a hacer? El lector tiene que completarlos. Como un dibujo, como una profesora de dibujo, tomaba unas clases y me decía que no hacía falta dibujar toda la silueta en un retrato, ¿no? Porque el ojo completa, de modo que si está toda la silueta marcada, no es tan interesante como que quede algo en blanco para que uno ahí proyecte, ¿no? Y haya ya desde ahí nomás una actividad de parte del contemplador. Vacío, anillo fúnebre,
supo quien te llevaba por tal o cual dolidamente que nacemos muriéndonos. Y el último tanca, digamos, ¿no? de este libro, aunque no hace falta en realidad llamarlo, ponerle un nombre, es un poema breve. Golpe. Tirar mis días como si fuesen dados ya fantasmales. Ganar perdiendo su ruido de palabras. Y bueno, para no pedirle tanto al lector, algo un poquito más extenso, que lo vi recién y de todas maneras se mantiene algo de versificación por una especie de soporte rítmico, ¿no? Por acá está. Transfigurados. Seres y cosas de tan diverso modo saben callarse. Unción del aprendiz, me sueño adivinando alfabetos ocultos, y así hasta el límite de los transfigurados, enmudecer contigo para el resto del mundo. Y también acá hay del primer libro, del Laberinto Invisible, esos poemas, una sección del libro que es de mis 18 años. Y yo digo, ¿de dónde salió, de qué parte de mi cabeza de 18 años salió esto, por ejemplo, ¿no? Que algunos conocen más que los otros? Lección de anatomía. Inclinar la cabeza hacia atrás, hacia muy atrás, hasta perderla, hasta que caiga por la espalda y quede en el suelo, simulando un hombre que ha sido enterrado hasta el cuello. Después sentarnos sobre ella y comprender así los oscuros vientos del amor. Sí. Finalmente, como no quiero que se pierdan de esos poemas muy, muy breves, 3, 5 y 3 sílabas, ¿no? Esos poemas diminutos que casi no existen, ¿no? Que parece que sí, pero que no, tal vez no existan. De una sección de este libro, de Leviatán, Primeras Flores. Te aprendo, abecedario del sol. Uno lo lee y tiene que hacer un silencio largo, porque para que cada escucha ponga ahí, ¿no? La frase que al revés digo, soy yo. Soy nieve que arrepentida se eleva. No dudas, rompecabezas. No, mal leído. Es tan difícil de leer. No dudas, rompecabezas, conmigo. ¿Ves? Hasta yo me lo llevo por delante. Mi rostro, pero dañado de mí. Persona, colores yéndose en vida. Estos son poemas pedigüeños. Piden mucho, piden una escucha muy especial y son difíciles de leer. Y después están los poemas en prosa, pero no sé cómo andamos con el tiempo. Sí, sí, puedes leer algunos, sí, ¿cómo que no? Sí. Bueno,
Porque hay quien dice, bueno, pero esto tan breve, yo también lo escribo. Es cuestión de Lee sentarse. dos o tres en prosa. Ahora mira el tiempo, no me había fijado. Sí, dos o tres Ah, en prosa. uno largo, uno de los Dale. largos. Sí. Bueno, eh, leo, leo dos, más o menos breves. Breves, digo, 6 líneas. Ujú. ¿No? Soldados. Cruzas solitario el campo que la bruma sepulta. Esas cosas, los muertos, aún te inquietan y tu rumbo es sinuoso y vacilante. Al fin te detienes. Se ha movido un rostro. Su mirada fija parece indagarte. Y cuando sospechas quién es el fantasma, de nuevo el espanto. Los hombres se alzan, los fuegos se avivan y sigue la batalla. Y, a ver, como tengo pocos cartuchos, eh, elegir de lo señalado. Alguno que cuando estaba marcándolos dije, bueno, está marcando. Bueno, y como no lo encuentro, y perdemos un tiempo, y ya lo encontré. ¿Ves? Mira, hay un haiku de lo que escribí, que casi no sé si lo recuerdo de memoria, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible así de esa mirada? Ah, desistiendo. Cuando uno quiere poseerla, cuando uno quiere poseer a una persona, dominarla en el sentido negativo, ¿no? Eh, no consigue nada, nada verdadero. Y cuando desiste de hacerlo, ahí logra algo, ¿no? Bueno, yo había dejado de buscar este poema y ahora lo encontré. Duerme vela. Entre las sábanas blancas y solas te despiertas otro. Tanteas el metal de la forjada cabecera y vuelves sin nada en la mano borrosa. Cabecera, mano, aún no son palabras, no hay luz para que las veas. Y entonces remedas torpemente, no tengo el mando de mi cabeza. Pero ¿quién lo tiene? Buscas luego los cuerpos amados. Ah, sí, solo sábanas y espinas. Se aleja el vaso de la última gota y tu ropa más fiel te aguarda lejos, en el frío y el pudor. Duerme, duerme. Hay más despertares antes de la luz. Y bueno, vamos a un poema largo, como me pedía mi amigo, me pedía los pantalones largos. Y entonces, bueno, entre otros, escribí que se titula Dar Fe. Y con esto, bueno, podemos completar la lectura. Una carilla. Doy fe de la unción doy fe de la unción por los escondites. Ah, esta mi gruta para un cuerpo fantasma. Cerca los ojos de la piedra y más el aliento. Piedra azul y angelada, ya brumosas. A salvo, a salvo. Casi un ángel velando su 10ª luna. Vacía, donde mal venido y madre precian el coraje. Ahora, y en las grutas que la añoren, y en su vientre final, que peor el lago bajo un piélago. Doy fe de la paz, sin saber que sabía. A salvo, y en estrecha abertura,
visos de celaje, vaivén de pétalos, las noticias del mundo. Pero había una afuera, o la magia, parpadeo y me olvido. Al hombro la morada invisible, fortuna y cruz. Mira en los ojos la sonrisa del agobio si derramo el vino. Allí, conmigo y Dios, ella y su niño, me era dado soñar la vida. Ramo de murmullos, ofrenda que alumbraba. Y doy fe del exilio, de que el viejo sello fue abierto cuando otro, mendaz, se cerraba para mí. Y no, clamé, yo no vivo sin extraviarme. Pero labios mordientes alzaron sombras de palabras y entonces estalló mi escudo, el invicto en leyendas. Gloria, bautismo de fuego, verdades, nada por doquier. Aire ajeno y desalmado. ¿Y dónde mi roca imaginaria? ¿Dónde el escondite? Vientre o tumba. ¿Y qué haré de mi día esta noche? ¿Y cuál me dirá la endecha para bien dormir? Estoy de pie, solo, entre las ruinas. Siquiera recuerdo el nombre antes impuesto. Dios es mi juez, pero será otro Dios, recién nacido. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Un placer escucharte, la verdad. Y conversar con vos también. Te quería preguntar para cerrar, ¿dónde pueden nuestros oyentes, los que están viendo este video, conseguir los signos de la presencia? Bueno, yo sugeriría que se comunicaran con las editoriales, con Imaginante, o que la busquen en Facebook, o en internet, en la página web, y se comuniquen con Leviatán. Me parece que esa es la mejor manera, la manera más segura, y sobre todo después de tantas cosas que pasaron. Hay el libro de Leviatán, hay una edición en papel, ¿no? De la que estoy leyendo, y hay un ebook. No así, bueno, de Leviatán, que está el libro en papel que ya estamos volviendo y seguiremos a las librerías y a los encuentros literarios, ¿no? Después de tanto tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo en nombre del simposio, que ha sido un lujo contar con tu presencia, Daniel. Muchas Muchas gracias. gracias, un beso para vos y un saludo muy cordial a Martín y allí. Bueno, a Martín Biagini, sí. Gracias. Muy bien, gracias a vos.